estar en un nuevo capítulo de la Escuela Manuel Agustín Aguirre, donde se están analizando otras miradas del coronavirus. Justo hoy vamos a tener un tema muy interesante con Marcela Arellano Villa, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Dayana, te agradezco mucho la invitación. Saludo la iniciativa de la Escuela Manuel Agustín Aguirre de propiciar estos diálogos en este momento de crisis, en donde a algunos nos toca quedarnos encerrados en las casas y a otros, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de saneamiento, de las empresas públicas, están exponiendo su vida para asegurar la vida del resto. Así es, y por eso te hemos invitado, porque es un tema muy interesante, pero que sobre todo has tenido una importante trayectoria en el país, que es sobre las reformas laborales, pero también una mirada a la historia, al movimiento sindicalista, a la acción de los trabajadores desde las calles, desde los reclamos. Y por eso quisiéramos en primer lugar decir quién es Marcela Arellano Villa. Ella fue vicepresidenta de la CEOS desde el año 1997 hasta el 2002. También fue presidenta del movimiento juvenil de la CEOS desde el 2000 al 2004, presidenta del Frente de la Mujer Trabajadora desde el 96 al 2000, secretaria de Relaciones Internacionales de la CEOS desde el 2013 al 2016. Igualmente fue vicepresidenta del Partido Socialista Frente Amplio desde el 2008 al 2010, coordinadora de la Renovación Socialista desde el 2017 al 2019 y actualmente es la secretaria ejecutiva del Partido Socialista Ecuatoriano. Una trayectoria que no solo se ha forjado desde la dirigencia, sino también desde las luchas y desde las calles. Bienvenida. Quisiéramos, en primer lugar, tener una retrospectiva en la historia. Cuando hablamos del movimiento sindicalista, ¿no es cierto?, en el Ecuador y en el mundo, siempre vamos hacia las miradas de cuáles han sido estos principales antecedentes que marcaron la historia tanto de las reformas laborales como del movimiento sindicalista. La situación internacional, el avance del capitalismo, la Primera Guerra Mundial, la implementación, el establecimiento del socialismo real en Asia y en países de Europa del Este. En el Ecuador, por su parte, estábamos viviendo una situación también, después del auge cacaotero, una crisis precisamente por la Primera Guerra Mundial que provoca una disminución de la compra de cacao y eso genera una crisis económica en el Ecuador. Esa crisis económica, nuevamente, tal como está ocurriendo en este momento, intentan cargar sobre los trabajadores, la población en general, todo el peso de la crisis, ¿no? Entonces, toman medidas fuertes que derivan en el empobrecimiento de la mayoría de la población ecuatoriana, ¿no? Yo diría que esos son los antecedentes del movimiento sindical tal como lo conocemos en este momento, ¿no? Esa crisis económica deriva en la gran huelga, la gran movilización y lucha que ocurrió el 15 de noviembre de 1922. Se plantea que el movimiento sindical moderno nace con ese baño de sangre, ¿no?, provocado por una represión brutal del gobierno de Tamayo. En ese entonces, claro, y se tuvieron algunos antecedentes importantes como mencionas, y también ya existía otro antecedente, como es el caso, por ejemplo, de la organización gremial que se estaba dando principalmente en Guayaquil a inicios del siglo XX, y que eso fue madurando, que fue teniendo la presencia de sectores obreros y sectores también artesanales. Y esto es un antecedente importante porque también en estos contextos es necesario tener una mirada a qué tan cierto es que muchos de los anarcos sindicalistas, ¿no?, tuvieran ciertas influencias en la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano que se dio precisamente en la década del 20 del siglo pasado, ¿no?
Efectivamente, Dayana, tal como lo mencionas tú, hubo una importante agremiación de trabajadores, de artesanos, que se reunieron en las asociaciones y los gremios de ese entonces, ¿no? Creo que esa fue la primera forma de organización del movimiento de trabajadores en el Ecuador. Estos gremios estaban bastante activos, digamos, en la movilización. Eh, Varios de estos gremios confluyeron en la conformación de la Federación de Obreros del Guayas, ¿no? Esta organización, esta Confederación de Obreros del Guayas, fue la que propició, la que encaminó la huelga y la movilización del 15 de noviembre. Ahora, estas organizaciones no solamente plantearon una plataforma de lucha exclusivamente reivindicativa, la plataforma de lucha de este movimiento obrero fue una plataforma que incluía ya aspectos sociopolíticos, ¿no? De incidencia en la economía del Ecuador. Yo creo que ese es un gran paso. ¿No? No fue una reivindicación exclusivamente de derechos, una demanda de más trabajo, sino fue cuestionando la política económica del presidente de ese entonces. Y por supuesto, la conformación de la organización social, sus inicios, ¿no? Tuvieron fuerte presencia del anarquismo, ¿no? Del socialismo libertario, digamos, ¿no? Que luego derivó en la conformación del Partido Socialista Ecuatoriano 4 años después, en mayo de 1926. O sea, los socialistas libertarios tuvieron una influencia importante en la movilización del 22, que luego fue canalizada por el Partido Socialista, ¿no? La crítica, la reflexión, el planteamiento de un país democrático, de un país con equidad, de un país con justicia social, tenía que tener una canalización a través de un partido político. Y ese partido político fue precisamente el Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo influencia entonces de la movilización, de las grandes luchas que desarrollaron los obreros, los trabajadores de ese entonces, pero también, digamos, la movilización se nutrió de la fuerte crítica de los socialistas libertarios también, de los socialistas revolucionarios. Mire qué importante es lo que nos señala Marcela en esta entrevista, sobre todo estos antecedentes de la crisis cacautera, del contexto también mundial con la Primera Guerra que existió de 1914 a 1918 y sobre todo cómo esto coadyuva y el rol que tuvo el socialismo, ¿no? En esta primera década de la mano de las reivindicaciones de los trabajadores, de los obreros, de los artesanos. En ese contexto también quisiéramos irnos hacia los años 30, ¿no? ¿Qué pasó en Ecuador en los años 30, en este nivel también de inestabilidad que tuvo el país? ¿Cuáles eran en ese entonces las demandas de los trabajadores, de los obreros? Ya en los años 30, el movimiento sindical se dotó de una plataforma que planteaba la necesidad de tener una normativa que asegure derechos laborales y derechos sindicales. Ya en 1919 se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, que empezó inmediatamente a generar una normativa que regulaba las relaciones de trabajo. Yo solamente les recuerdo que en el capitalismo el trabajo eh, eh, pasa a ser una mercancía, ¿no? Por eso las condiciones tan críticas de los trabajadores en el inicio del desarrollo del proceso de industrialización. Entonces, esta crítica situación deriva en la necesidad de tener una normativa internacional del trabajo que proteja a los más débiles en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces,
los obreros ecuatorianos, el movimiento sindical ecuatoriano emergente en ese momento planteaba ya como horizonte de lucha la necesidad de tener un código de trabajo que pueda regular las relaciones de trabajo y pueda proteger a la relación, a los más vulnerables en esa relación de trabajo, ¿no? Las y los trabajadores. Entonces, en 1938, ¿sí? Nace el Código de Trabajo. Y ese Código de Trabajo yo tengo que plantear que también tiene una fuerte influencia del socialismo en el Ecuador, ¿no? Son los pensadores socialistas, es precisamente la militancia del Partido Socialista la que plantea varias normas que protegen a las y los trabajadores. Pero además, paralelamente a este surgimiento del Código del Trabajo, a la implementación del Código del Trabajo, se plantea, se da inicio a la caja de ahorros, una caja de ahorros que es el germen de la seguridad social en el Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. Así nace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como una caja de ahorro de las y de los trabajadores, en donde el gobierno también tenía su influencia, ¿no? Y también estaba poniendo recursos. Y esta caja de ahorro surge, ¿no? En este contexto importante que mencionas. Y es precisamente una reivindicación importante de los derechos de las y los trabajadores en el país, ¿no? Y esto cómo influyó también en las nuevas demandas ya que empezaban a tener los trabajadores, los obreros, porque primero eran demandas justas de derechos laborales, luego ya una garantía profunda en los temas de la seguridad social también, de la estabilidad, del futuro, de pensar no solo en el aquí y en el ahora de los trabajadores, sino también qué va a pasar cuando ellos dejen de trabajar, quién les va a sostener un derecho importante como es el derecho de la seguridad social. Esto constituyó un precedente importante en la lucha. Así es, recordemos que en la relación laboral en el capitalismo, ¿no es cierto? En el mercado de trabajo, los empleadores solamente, ¿sí? Pagan en función de la mano de obra que es prestada, pero después, cuando los trabajadores dejan de tener una vida productiva, el empleador, el Estado se desentiende de esos trabajadores y lo que causa una gran complicación precisamente, digamos, a la población en general. No es un problema solamente de las y de los trabajadores, ¿no? Sino de la población ecuatoriana. Entonces, la generación de esa caja de pensiones posibilitó plantearse, digamos, niveles de bienestar después para la vejez, ¿no? Para el momento en donde ya no es productiva una persona. Esto da un precedente muy importante, ¿no es cierto?, en el país. Y adicional a eso ya viene lo que fue precisamente los años 40, la gloriosa de Mayo. ¿Qué repercusión también histórica tuvo la fundación de la CTE, que en ese momento estuvo pues dirigida por un comunista y un socialista, ¿no? En la historia del movimiento sindical tenemos, como decíamos, algunos momentos, ¿no? Un primer momento gremialista y un segundo momento de conformación de confederaciones nacionales que agrupaban a obreros y agrupaban también a trabajadores del campo, ¿no? La primera organización que surge en el Ecuador es la CEDOC, vinculada a el movimiento eclesiástico del Ecuador, a la iglesia, ¿no? A grupos de apoyo a obreros que están vinculados a la iglesia. Posteriormente surge la CTE en 1944 y surge la CTE por influencia del Partido Socialista y también del Partido Comunista, que pese a tener estos dos partidos, pese a tener diferencias importantes, digamos, ideológicas,
Sin embargo, ya en la práctica política, procuraban levantar el clasismo, levantar la organización social. Estas dos organizaciones políticas se alían para conformar la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Es la primera organización obrera de clase que una reivindicación y la construcción de un Ecuador, digamos, distinto, ¿no es cierto?, de un Ecuador con justicia social, de un Ecuador socialista, ¿no? Entonces, creo que eso es necesario relevarlo, que los partidos de izquierda de ese entonces se aliaron para conformar una organización de estas características, con independencia de clase y planteando un horizonte socialista como lo siguen planteando hasta ahora las organizaciones de clase de trabajadores. Bueno, yo quisiera hacer un paréntesis en este tema porque me parece muy importante la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, que fue precisamente de acuerdo al